¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien te estaba tratando como basura absoluta, completamente inconsciente de que tú tenías todo el poder? Estoy hablando de ese momento en el que te están insultando, degradando y humillando en público, y tienes que tomar una decisión en una fracción de segundo. ¿Reaccionas inmediatamente o te quedas callado y dejas que el karma haga su trabajo de la manera más espectacular posible? Pues déjame contarte lo que me pasó hace apenas 3 meses, y te prometo que esta historia te va a dejar absolutamente sin palabras. Todavía estoy procesando todo lo que ocurrió, y honestamente, algunas noches me quedo despierto preguntándome si lo manejé de la manera correcta, pero lo que sí sé es que esta experiencia me cambió para siempre. Me enseñó cosas sobre la naturaleza humana, sobre la dignidad, sobre la venganza, y sobre el tipo de persona que quiero ser cuando me enfrento a la crueldad. Mis manos todavía tiemblan mientras te cuento esto, porque las emociones son tan crudas, tan reales, tan increíblemente abrumadoras que a veces tengo que parar y recuperar el aliento. Esta no es solo una historia sobre poner a alguien en su lugar. Es una historia sobre descubrir quién eres realmente cuando todo dentro de ti está gritando que reacciones, que pelees, que les muestres exactamente con quién se están metiendo. Pero yo no hice eso, al menos no de inmediato, y esa decisión resultó ser el movimiento más poderoso que pude haber hecho. Déjame pintarte un cuadro de quién soy, porque es importante que entiendas que no soy el tipo de persona que anda presumiendo riqueza o estatus. Tengo 34 años, y si me vieras caminando por la calle, probablemente pensarías que soy solo otra persona regular tratando de llegar a fin de mes. Me visto de manera simple, generalmente con jeans y un suéter cómodo. Manejo un Honda Civic de 10 años que ya ha visto mejores días, y vivo en un apartamento modesto que elegí intencionalmente porque me mantiene con los pies en la tierra. La gente me mira y hace suposiciones, y honestamente, nunca me he molestado en corregirlas porque he aprendido que mientras más callado eres sobre tu éxito, más puedes observar la verdad sobre el carácter de las personas. Mi padre solía decirme que la verdadera riqueza susurra mientras que la pobreza grita, y he llevado esa sabiduría conmigo a lo largo de mi vida adulta. La cosa es que yo vengo de absolutamente nada, y cuando digo nada, es nada de verdad. Crecí en un hogar monoparental donde mi madre trabajaba 3 empleos solo para mantener las luces encendidas y comida en la mesa. La vi sacrificarlo todo, su salud, su felicidad, sus sueños, todo para que yo pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. Me hice una promesa a mí mismo cuando tenía apenas 12 años, parado en nuestra pequeña cocina mientras mi mamá contaba monedas para comprar comestibles, que nunca la dejaría luchar otra vez, que construiría algo tan sustancial que ella finalmente pudiera descansar. Esa promesa se convirtió en mi fuerza motriz, en mi obsesión, en mi razón para despertarme cada día y empujarme más allá de lo que pensaba que era posible. Comencé a trabajar cuando tenía 14 años, mintiendo sobre mi edad para conseguir un empleo en un restaurante local lavando platos. Cada peso que ganaba iba directamente a una cuenta de ahorros que protegía como si estuviera hecha de oro. Mientras mis amigos estaban afuera divirtiéndose yendo al cine, comprando los tenis más nuevos, yo estaba trabajando, estudiando y soñando con un futuro que parecía imposiblemente lejano. Conseguí una beca completa para la universidad, gracias a Dios, porque no había manera de que pudiéramos haberla pagado de otra forma, y estudié negocios y finanzas con un hambre que mis profesores decían que rara vez veían. No estaba aprendiendo solo por las calificaciones, estaba aprendiendo para sobrevivir, para transformarme, para cumplir esa promesa que le había hecho a mi mamá. Me gradué en el primer lugar de mi clase, pero en lugar de tomar algún trabajo corporativo elegante como todos esperaban, hice algo que la gente pensó que era absolutamente una locura. Tomé cada centavo que había ahorrado, lo combiné con un pequeño préstamo comercial que me tomó meses conseguir, y compré mi primera propiedad. Era un dúplex deteriorado en un vecindario que apenas estaba comenzando a mostrar signos de revitalización, y todos me dijeron que estaba tirando mi dinero a la basura. Mi asesor universitario de hecho intentó disuadirme, diciendo que debería concentrarme primero en construir una carrera tradicional, pero no podía sacudirme esta sensación visceral de que el sector inmobiliario
Era mi camino hacia la libertad que había estado persiguiendo toda mi vida. Esa primera propiedad fue una pesadilla, no te voy a mentir. La plomería era un desastre, el sistema eléctrico era peligroso, y pasé cada fin de semana durante 6 meses haciendo renovaciones yo mismo porque no podía permitirme contratar contratistas. Vi videos de YouTube hasta las 3 de la mañana, aprendiendo cómo instalar paneles de yeso, cómo arreglar fugas, cómo lijar y pintar y transformar espacios. Mis manos estaban cubiertas de ampollas, me dolía constantemente la espalda, y hubo momentos en los que cuestioné todo, cuando me preguntaba si todos los que dudaron de mí tenían razón. Pero entonces, algo mágico sucedió. Terminé las renovaciones. Alquilé ambas unidades por precios que parecían imposibles en ese vecindario apenas un año antes, y de repente, estaba generando ingresos pasivos que excedían lo que la mayoría de mis amigos de la universidad estaban ganando en sus trabajos corporativos de nivel inicial. Esa sensación, ese primer momento en que me di cuenta de que había creado algo que estaba haciendo dinero mientras yo dormía, fue absolutamente embriagadora. No se trataba del dinero en sí, aunque estaría mintiendo si dijera que eso no era importante. Se trataba de la validación de que mis instintos eran correctos, de que podía confiar en mí mismo, de que podía construir la vida que siempre había soñado. No me detuve ahí. Viví de manera extremadamente frugal, probablemente más frugal de lo que realmente necesitaba, pero estaba aterrorizado de perder todo lo que había construido. Cada peso de ganancia de ese primer dúplex se reinvertía directamente en mi negocio. En 2 años, era dueño de 3 propiedades. En 5 años, era dueño de 8. Me obsesioné con entender las tendencias del mercado, con identificar vecindarios antes de que se pusieran de moda, con calcular el riesgo versus la recompensa, de maneras que se convirtieron en algo natural para mí. Leí cada libro que pude encontrar sobre inversión inmobiliaria, hice networking con otros propietarios, aprendí de sus errores y sus éxitos. Mi mamá finalmente se retiró a los 60, algo que nunca pensé que sería posible, y le compré una pequeña casa cerca de la playa donde siempre había soñado con vivir. El día que le entregué esas llaves, viéndola llorar lágrimas de alegría e incredulidad, fue el día en que supe que cada sacrificio había valido la pena. Pero aquí está la cosa sobre el éxito que nadie te dice. Cambia cómo la gente te ve, pero solo si saben al respecto. Y también te convierte en un blanco si no tienes cuidado. Aprendí a mantener mi éxito privado, a mezclarme, a moverme por el mundo sin llamar la atención sobre mí mismo, porque había visto lo que les pasaba a las personas que alardeaban de su riqueza. Se convertían en imanes para usuarios, para personas con motivos ulteriores, para aquellos que querían tomar en lugar de construir. Para cuando cumplí 33 años, era dueño de 14 propiedades en 3 vecindarios diferentes, todas completamente pagadas excepto por un edificio comercial que estaba usando estratégicamente para fines fiscales. Mi portafolio estaba generando ingresos que la mayoría de la gente consideraría un sueño, pero todavía conducía ese mismo viejo Honda, todavía usaba ropa simple, todavía vivía en ese apartamento modesto. Las personas que me conocían de la universidad se encontraban conmigo ocasionalmente y me preguntaban qué estaba haciendo, y yo simplemente sonreía y decía que estaba en administración de propiedades, lo cual era técnicamente cierto, pero no capturaba ni una fracción de la realidad. Me gustaba así. Me gustaba que me subestimaran. Me gustaba ver a la gente hacer suposiciones sobre mi vida basándose en mi apariencia, porque me daba una visión increíble de su carácter. Puedes aprender todo lo que necesitas saber sobre una persona por cómo tratan a alguien que perciben como inferior a ellos, y he visto algunos lados verdaderamente feos de la naturaleza humana debido a mi elección de permanecer discreto. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparó para lo que estaba a punto de suceder con la familia que se mudó a una de mis propiedades de alquiler el año pasado. La propiedad en cuestión era una de mis favoritas, una hermosa casa de 3 dormitorios en un vecindario que se había transformado dramáticamente en los últimos 5 años. La había comprado cuando el área todavía estaba un poco deteriorada, y había puesto mi corazón en renovarla, convirtiéndola en un lugar donde una familia pudiera construir recuerdos
y sentirse orgullosa de llamar hogar. Los inquilinos anteriores habían sido maravillosos. Una pareja joven con 2 niños que cuidaban el lugar como si fuera suyo, y cuando se mudaron debido a una reubicación laboral, me sentí genuinamente triste de verlos partir. Puse la propiedad en el mercado, y en una semana tenía múltiples solicitudes, pero una familia se destacó. En papel, se veían perfectos, empleos estables, excelentes puntajes de crédito, referencias brillantes de propietarios anteriores. El esposo era algún tipo de gerente de nivel medio en una empresa de tecnología, y la esposa trabajaba en marketing. Tenían 2 hijos adolescentes, y cuando los conocí para la visita, parecían educados y profesionales. La esposa, cuyo nombre era Jennifer, hizo la mayor parte de la conversación, hablando sin parar sobre cómo la casa era perfecta para su familia, cómo habían estado buscando durante meses algo en este vecindario, lo emocionados que estaban por las escuelas locales. Algo sobre ella me pareció ligeramente extraño, cierto tono en su voz, una forma en que me miraba que no podía identificar exactamente, pero lo descarté como solo nervios o emoción por la posible mudanza. Aprobé su solicitud, firmaron el contrato, y se mudaron un sábado soleado de septiembre. Siempre hago un punto de estar presente el día de la mudanza, no para estar encima o microgestionar, sino para asegurarme de que todo vaya bien y responder cualquier pregunta. Me presenté como el administrador de la propiedad, lo cual, nuevamente, era técnicamente cierto, y les di mi número de teléfono para cualquier problema de mantenimiento o inquietud. Jennifer apenas hizo contacto visual conmigo durante esta interacción, y su esposo, Mark, parecía bastante amigable pero claramente dejaba que su esposa tomara la iniciativa en todo. Sus hijos eran adolescentes típicos, pegados a sus teléfonos, apenas reconociendo mi presencia, lo cual no tomé personalmente porque así son los adolescentes. Repasé todas las reglas de la casa, expliqué cómo funcionaba el sistema de calefacción, les mostré dónde estaba ubicado el interruptor de circuito, todas las cosas estándar que había hecho docenas de veces antes. Jennifer me interrumpió varias veces durante esta explicación, haciendo comentarios sobre cómo ella ya sabía todo esto, cómo habían alquilado muchos lugares antes, cómo no necesitaban que yo los guiara como bebés a través del proceso. Su tono era agudo, casi condescendiente, y sentí esa misma sensación incómoda que había tenido durante la visita, pero lo dejé pasar, recordándome a mí mismo que mudarse es estresante, y la gente no siempre está en su mejor momento durante transiciones importantes de vida. El primer mes pasó sin ningún problema. El alquiler se pagó a tiempo a través del sistema de pago automático que había configurado, y no tuve noticias de ellos, lo cual en el mundo de los propietarios generalmente significa que todo va bien. Pero luego comencé a recibir correos electrónicos y mensajes de texto, y el tono de estas comunicaciones inmediatamente levantó banderas rojas para mí. Jennifer me enviaba mensajes a todas horas, a veces a las 11 de la noche o a las 6 de la mañana, exigiendo atención inmediata para cosas que eran completamente normales o increíblemente menores. Una vez me envió 3 correos electrónicos seguidos, porque se quemó una bombilla, actuando como si esto fuera algún tipo de situación de emergencia de mantenimiento que requería mi respuesta inmediata. Cuando le expliqué educadamente que las bombillas eran responsabilidad del inquilino según el contrato, me envió un mensaje desagradable sobre cómo en todos sus años de alquilar, nunca se había esperado que cambiara sus propias bombillas, lo cual encontré casi imposible de creer. Otra vez me llamó un domingo por la mañana porque escuchó un ruido en el ático, y estaba convencida de que había animales viviendo allí arriba. Conduje de inmediato, preocupado por un posible problema de plagas, solo para descubrir que el ruido que estaba escuchando era solo la expansión y contracción normal de los materiales de la casa, a medida que cambiaba la temperatura, algo que sucede literalmente en cada casa jamás construida. Lo que más me molestó no fue la frecuencia de sus quejas, aunque eso era molesto, fue la forma en que me hablaba. Había este constante tono de superioridad en cada interacción, como si me estuviera haciendo un favor al alquilar mi propiedad, como si debiera estar agradecido de que alguien de su calibre hubiera elegido mi casa para vivir. Hacía comentarios sobre cómo ella y su esposo eran profesionales que podían permitirse lugares mucho más bonitos,
pero habían elegido esta casa por la ubicación y las escuelas, como si debiera sentirme honrado por su presencia. Me hablaba con condescendencia cada vez que iba por cualquier razón, usando esa voz que la gente usa cuando está hablando con alguien a quien consideran intelectualmente inferior o socialmente por debajo de ellos. ¿Alguna vez has tenido a alguien que te trata como si no fueras lo suficientemente inteligente para entender conceptos básicos, aunque eres perfectamente capaz? Así era como Jennifer me hacía sentir cada vez que interactuábamos, y podía sentir el resentimiento creciendo dentro de mí, no porque me importara lo que ella pensaba de mí personalmente, sino porque la falta de respeto era tan flagrante e innecesaria. Soy un ser humano que merece cortesía básica, independientemente de lo que alguien piense que es mi posición en la vida, y ella parecía incapaz de proporcionar incluso ese nivel mínimo de respeto. Su esposo Mark era diferente, más callado, menos abiertamente hostil, pero noté que nunca corregía su comportamiento ni intervenía cuando ella estaba siendo particularmente grosera. Simplemente se quedaba ahí con esta sonrisa incómoda en su cara, ocasionalmente haciendo gestos de disculpa con sus manos, pero nunca realmente disculpándose o pidiéndole a su esposa que bajara el tono. Sus hijos habían captado la actitud de su madre, y en las pocas ocasiones en que me encontraba con ellos, me miraban como si fuera invisible, como el personal de servicio que no valía la pena reconocer. Comencé a temer cualquier interacción con esta familia, y me encontraba esperando que cada mes pasara sin ninguna comunicación de ellos. Pero por supuesto, no fue así como resultaron las cosas. Las quejas seguían llegando, cada una más ridícula que la anterior. Se quejó de que los vecinos eran demasiado ruidosos, sobre lo cual no tenía control ya que no vivían en mi propiedad. Se quejó del estacionamiento en la calle, nuevamente algo completamente fuera de mi jurisdicción. Incluso se quejó de la forma en que el sol de la tarde entraba por las ventanas de la sala, sugiriendo que yo debería instalar mejores tratamientos para ventanas a mi costa, aunque el contrato establecía claramente que los tratamientos de ventanas eran responsabilidad del inquilino si querían algo más allá de las persianas básicas que ya estaban instaladas. Documenté todo, cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada llamada telefónica, porque años de ser propietario me habían enseñado que necesitas un registro escrito de todo. Respondí profesionalmente a cada queja, abordando las que eran legítimas y redirigiendo suavemente sobre las que eran responsabilidades del inquilino, o simplemente estaban fuera de mi control. Pero por dentro, estaba frustrado, incluso herido, por la constante falta de respeto. Comencé a cuestionar mi decisión de alquilarles, preguntándome si debería haber confiado en mi sensación visceral inicial de que algo estaba mal. Lo gracioso es que fácilmente podría haberle dicho a Jennifer quién era yo realmente, que no era solo algún administrador de propiedades trabajando para una corporación sin rostro, sino el propietario real no solo de su casa, sino de múltiples propiedades en el área. Podría haber mostrado mis estados de cuenta bancarios, mostrado mi portafolio, hacerle entender que estaba hablando con desprecio a alguien que había construido más riqueza a los 34 años de la que ella y su esposo podrían acumular en toda su vida. Pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo, o tal vez era curiosidad sobre hasta dónde llegaría su grosería, o tal vez era algún instinto más profundo que me decía que esperara, que observara, que dejara que esta situación se desarrollara naturalmente. Entonces llegó el día que cambió todo, el día que nunca olvidaré mientras viva, el día que puso a prueba cada onza de autocontrol que poseía. Era un jueves por la tarde, alrededor de las 3, y estaba en el supermercado recogiendo provisiones para la semana. Acababa de terminar una larga mañana lidiando con contratistas en una de mis otras propiedades, y estaba cansado, hambriento, y honestamente solo esperaba llegar a casa y relajarme. Estaba en la sección de productos, seleccionando cuidadosamente tomates, porque estaba planeando hacer la salsa de pasta favorita de mi mamá esa noche, cuando escuché una voz que hizo que se me cayera el estómago. Era la voz de Jennifer, alta y resonando por toda la tienda, en esa forma en que algunas personas hablan cuando quieren ser escuchadas, cuando quieren atención, cuando quieren asegurarse de que todos sepan que están teniendo una conversación.
Levanté la vista y la vi parada a unos 20 pies de distancia con otras dos mujeres claramente amigas suyas, y estaban mirando en mi dirección, y supe instantáneamente que estaban hablando de mí. No pude distinguir exactamente lo que estaban diciendo al principio, pero el lenguaje corporal de Jennifer me lo dijo todo. Estaba gesticulando en mi dirección, poniendo los ojos en blanco, y sus amigas se estaban riendo. Ese tipo de risa cruel que te lleva directamente a la secundaria y te hace sentir pequeño y expuesto. Mi primer instinto fue irme, simplemente abandonar mi carrito de compras y salir antes de que esta situación pudiera empeorar, pero algo me hizo quedarme. Tal vez era terquedad, o tal vez era una necesidad de saber exactamente lo que estaba diciendo, o tal vez era ese mismo instinto que me había impedido revelar mi verdadera identidad todos estos meses. Me moví ligeramente más cerca, fingiendo estar muy interesado en los pimientos, posicionándome donde pudiera escuchar su conversación, sin hacer obvio que estaba escuchando. Lo que escuché en esos siguientes minutos hizo que mi sangre se helara, y mi corazón latiera tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Jennifer estaba contándoles a sus amigas sobre su situación de alquiler, y estaba pintando una imagen de mí que era tan cruel, tan deliberadamente maliciosa, tan completamente injustificada, que de hecho sentí lágrimas pinchar mis ojos. Me llamó patético. Dijo que yo era claramente alguien que nunca había logrado nada en la vida, y probablemente nunca lo haría. Se burló de mi carro, diciendo que no podía creer que alguien en administración de propiedades condujera semejante chatarra, sugiriendo que debía ser terrible en mi trabajo si eso es todo lo que podía permitirme. Se burló de la forma en que me vestía, diciendo que parecía que compraba en tiendas de segunda mano, lo cual en realidad no estaba lejos de la verdad, porque sí compraba en tiendas de segunda mano a veces, pero la forma en que lo dijo estaba diseñada para ser insultante, para sugerir que había algo malo conmigo por no priorizar ropa cara. Sus amigas se lo estaban comiendo, agregando sus propios comentarios sobre cómo siempre puedes saber cuando alguien es de clase baja, basándote en su apariencia, cómo algunas personas simplemente no tienen ninguna ambición o impulso, cómo nunca se dejarían terminar en una posición tan sin salida. Una de sus amigas, una mujer rubia con un bolso de diseñador que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles, dijo algo sobre lo deprimente que debe ser pasar tu vida administrando las propiedades de otras personas, en lugar de poseer algo tú mismo. Y Jennifer se rió tan fuerte que tuvo que sostenerse del carrito de compras. Pero no había terminado, ni de cerca. Comenzó a imitar la forma en que yo hablaba, poniendo esta voz nerviosa exagerada que no se parecía en nada a cómo yo realmente sonaba, haciéndome parecer algún tipo de tonto servil e incompetente que apenas podía articular una oración. Les contó a sus amigas sobre el incidente de la bombilla, pero lo torció completamente, haciéndolo sonar como si yo hubiera estado confundido y abrumado por su simple solicitud, como si hubiera hecho un gran escándalo de algo trivial, porque no entendía las responsabilidades básicas de propietario e inquilino. Se quejó de tener que lidiar con alguien tan poco profesional, tan claramente fuera de su elemento, alguien que obviamente venía de nada y probablemente volvería a nada. Cada palabra era como un cuchillo, cada una cuidadosamente dirigida para herir, para disminuir, para reducirme a algo menos que humano. Me quedé ahí, mi mano congelada en un pimiento que ya ni siquiera estaba viendo realmente, y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo enojo, aunque había mucho de eso. Era dolor, profundo y agudo, el tipo de dolor que viene de ser visto como menos que sin otra razón que la necesidad de alguien más de sentirse superior. ¿Alguna vez has estado en una situación donde te están atacando y tienes que tomar una decisión en tiempo real sobre cómo responder? Tu corazón está acelerado, tus pensamientos están girando, y estás pasando por 1000 escenarios diferentes en tu cabeza, tratando de averiguar el movimiento correcto. Podría haberme ido, fingido que no había escuchado nada, ido a casa y llorado en privado como honestamente quería hacer en ese momento. Podría haberla confrontado ahí mismo en el supermercado, dejar que mis emociones se derramaran en una escena pública que le habría dado a todos algo de qué hablar, pero que en última instancia no habría cambiado nada. Podría haberle gritado, decirle exactamente lo que pensaba de su crueldad,
asegurarme de que supiera que sus palabras habían dado en el blanco, pero no hice ninguna de esas cosas. En cambio, respiré profundo, bajé el pimiento que había estado agarrando como un salvavidas y tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Iba a acercarme a ellas, pero no iba a revelar nada todavía. Iba a mantenerme calmado, mantenerme profesional, mantenerme en el personaje del humilde administrador de propiedades que ella pensaba que yo era, e iba a observar su reacción cuando se enfrentara con la persona de la que acababa de burlarse viciosamente. Caminé hacia su grupo con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podrían escucharlo, y puse la sonrisa más neutral y profesional que pude manejar. La cara de Jennifer cuando me vio acercándome fue absolutamente invaluable, una mezcla de shock, culpa e irritación, todo envuelto en una expresión. Por solo una fracción de segundo, se veía como una niña que había sido atrapada haciendo algo malo, pero luego su cara se endureció en esa máscara familiar de superioridad, como si estuviera enojada conmigo por tener la audacia de existir en el mismo supermercado que ella y sus amigas. Dije hola. Mantuve mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones rugiendo dentro de mí, y le pregunté si todo estaba bien con la casa, si había algún problema que necesitara abordar. La audacia de esta mujer, te lo juro, me miró directamente a los ojos y dijo que todo estaba bien, absolutamente bien. Gracias por preguntar, usando ese mismo tono condescendiente que siempre usaba, como si estuviera hablando con alguien que no era lo suficientemente brillante para captar señales sociales. Sus amigas me estaban mirando con diversión apenas contenida, claramente en el chiste, claramente disfrutando la incomodidad de la situación, y podía verlas tratando de no reírse. Una de ellas, la rubia con el bolso caro, tenía esta sonrisa burlona en su cara que me hizo querer gritar, pero me mantuve firme. Me mantuve firme porque me di cuenta en ese momento de que tenía algo que ellas no tenían, algo más poderoso que bolsos de diseñador o carros caros, o la capacidad de ser cruel sin consecuencias. Tenía la verdad, y tenía la elección sobre cuándo y cómo revelar esa verdad. Jennifer puso alguna excusa sobre necesitar terminar sus compras, claramente desesperada por alejarse de mí para que ella y sus amigas pudieran continuar su conversación sin la inconveniencia de mi presencia, y comenzó a pasar junto a mí con su carrito. Fue entonces cuando hice mi jugada, y no estaba planeado, no estaba calculado, simplemente salió de mí como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Dije, en el mismo tono profesional calmado que había estado usando todo el tiempo, que esperaba que estuviera disfrutando la casa, que era una de mis propiedades favoritas en mi portafolio, y que había puesto mucho trabajo en hacerla un lugar especial para las familias. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, y observé cómo la confusión parpadeaba en su cara, como si su cerebro estuviera tratando de procesar lo que acababa de decir, pero no pudiera darle sentido completamente. Sus amigas habían dejado de caminar y estaban mirando hacia atrás, curiosas sobre qué había hecho que su pequeño grupo se detuviera. Continué, mi voz aún firme, diciendo que estaba realmente contento de que las renovaciones que había hecho hubieran resultado tan bien, que el vecindario se había vuelto incluso más agradable de lo que había esperado cuando compré la propiedad hace años, y que estaba agradecido de tener inquilinos que cuidaran de mi inversión. Podrías haber escuchado caer un alfiler en ese pasillo del supermercado. La cara de Jennifer pasó por unas 5 emociones diferentes en el lapso de 3 segundos. Confusión, comprensión, horror, incredulidad y finalmente un tipo de shock pálido que la hizo verse físicamente enferma. Tartamudeó, de hecho tartamudeó, tratando de formar palabras que no salían correctamente. Y yo simplemente me quedé ahí, esperando, dándole todo el tiempo del mundo para procesar lo que acababa de revelar. Sus amigas se habían quedado completamente en silencio, las sonrisas borradas de sus caras, reemplazadas por esa mirada incómoda que la gente tiene cuando se da cuenta de que han sido parte de algo realmente inapropiado. No alardeé, no levanté mi voz, no hice ninguna de las cosas que una parte de mí desesperadamente quería hacer. Simplemente dije que esperaba que tuviera un buen resto del día, que la vería por el vecindario ya que era dueño de varias propiedades allí,
y que debería sentirse libre de contactarme si necesitaba algo. Entonces me di vuelta y me alejé, dejándola parada ahí con la boca abierta y su cara tornándose varios tonos de rojo y blanco. Mis manos estaban temblando tan mal que tuve que agarrar el mango de mi carrito de compras para estabilizarlas, y mi visión estaba borrosa con lágrimas que me negué a dejar caer hasta que estuviera a salvo en mi carro. La caminata hasta la caja se sintió como si tomara horas. Mis piernas se sentían como gelatina, y estaba funcionando con pura adrenalina, pero lo logré. Pagué mis compras, y de alguna manera me conduje a casa sin tener un colapso completo. Cuando finalmente llegué dentro de mi apartamento, colapsé en mi sofá y simplemente dejé salir todo, sollozando de una manera en que no había llorado en años. Tal vez no desde que mi padre murió cuando tenía 16. No se trataba solo de lo que había pasado en el supermercado, aunque ciertamente eso fue el detonante. Era todo. Todos los años de trabajar hasta el agotamiento. Todas las veces que había sido subestimado y descartado. Todos los sacrificios que había hecho para construir algo significativo. Y ahora esta mujer que vivía en una casa que yo poseía, que pagaba alquiler que iba a mi cuenta bancaria, que se beneficiaba de todas las mejoras que yo había hecho cuidadosamente a esa propiedad, se había parado en un lugar público y me había destrozado para entretenimiento. La crueldad de ello, lo innecesario de ello, la completa falta de empatía o decencia humana básica, todo se estrelló sobre mí como una ola, y me dejé sentir cada pedacito de ello porque sabía que necesitaba procesar esto antes de poder decidir qué hacer a continuación. Porque habría un siguiente paso, tenía que haberlo, pero necesitaba averiguar cómo se veía eso, qué tipo de persona quería ser en respuesta a esta situación. Llamé a mi mamá esa noche, algo que siempre hago cuando estoy pasando por algo difícil, y le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir, de la forma en que siempre lo ha hecho, y cuando terminé, estuvo en silencio por un largo momento antes de hablar. Me dijo algo que nunca olvidaré, algo que me ayudó a ver esta situación desde una perspectiva diferente. Dijo que las personas heridas hieren a las personas, que alguien que se esfuerza por ser cruel con otros, generalmente está lidiando con su propio dolor e inseguridades, y que aunque eso no excusa el comportamiento, podría ayudar a explicarlo. Me recordó que tenía una elección en cómo respondía, que podía responder desde un lugar de enojo y venganza, o podía responder desde un lugar de integridad y autorrespeto. No me dijo qué hacer, nunca lo hace, pero me ayudó a entender que lo que decidiera debería ser algo con lo que pudiera vivir mucho después de que esta situación hubiera terminado, algo que se alineara con los valores sobre los que había construido mi vida. Hablamos por más de 2 horas y para el final de la conversación me sentía más calmado, más centrado, más claro sobre lo que necesitaba suceder a continuación. A la mañana siguiente, desperté con un sentido de propósito que no había sentido la noche anterior. Me preparé el desayuno, algo que rara vez me tomo el tiempo de hacer, y me senté en mi mesa de cocina pensando sistemáticamente en mis opciones, de la forma en que abordo las decisiones de negocios. Podría desalojarlos, lo cual sería legalmente complicado porque en realidad no habían violado ningún término del contrato, pero probablemente podría encontrar una manera si realmente quisiera. Podría hacer sus vidas miserables de pequeñas maneras, responder lentamente a las solicitudes de mantenimiento, ser tan difícil como ellos habían sido conmigo, esencialmente hundirme a su nivel. Podría exponer lo que había pasado en las redes sociales, compartir la historia públicamente, nombrar nombres, dejar que la corte de opinión pública se encargara de ello. O podría manejar esto con dignidad y profesionalismo, establecer límites claros, y demostrar a través de mis acciones qué tipo de persona era yo, independientemente de cómo hubieran elegido comportarse. Cada opción tenía su atractivo, no voy a mentir, especialmente los escenarios de venganza, pero mientras estaba ahí sentado sopesando todo, seguía volviendo a una pregunta. ¿Qué me haría sentir orgulloso de mí mismo dentro de 1 año, dentro de 5 años, cuando esta situación fuera un recuerdo lejano? Decidí escribirle un correo electrónico a Jennifer, que redacté y re-redacté como 10 veces antes de enviarlo. El correo era profesional pero firme, reconociendo lo que había pasado en el supermercado
expresando mi decepción en cómo ella había elegido hablar de mí en un entorno público y estableciendo expectativas claras para nuestras interacciones futuras. Declaré que aunque entendía que mudarse y ajustarse a un nuevo hogar podía ser estresante, nunca había excusa para el tipo de falta de respeto que había presenciado, y que de ahora en adelante, todas las comunicaciones necesitarían ser conducidas con cortesía y profesionalismo básicos. Le recordé que nuestra relación era una relación de negocios, una que yo tomaba en serio, y esperaba que ella también tomara en serio. No amenacé con desalojo, no hice demandas más allá de la decencia común, ni siquiera pedí una disculpa, aunque ciertamente habría dado la bienvenida a una. Simplemente establecí mis expectativas y dejé en claro que ya no toleraría ser hablado de manera degradante o ser tratado así. Antes de presionar enviar, me senté con el correo durante 1 hora, leyéndolo una y otra vez, asegurándome de que el tono fuera correcto, asegurándome de que no estaba reaccionando desde un lugar de emoción cruda, sino desde un lugar de consideración reflexiva. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, menos de 2 horas después de que envié el correo. Era de Jennifer, y podía prácticamente sentir el pánico radiando de la pantalla. Se disculpó profusamente, llamó a su comportamiento inexcusable, culpó al estrés y problemas personales por los que estaba pasando, dijo que nunca tuvo la intención de que yo escuchara esas cosas, lo cual era una forma interesante de disculparse ya que sugería que pensaba que estaba bien decir esas cosas, siempre y cuando yo no me enterara. Me rogó que no los desalojara. Mencionó que sus hijos adoraban sus escuelas, que ya se habían establecido en el vecindario, que encontrar otro lugar sería increíblemente difícil. Había mucha explicación y justificación y racionalización, pero enterrado en todo eso había lo que parecía un remordimiento genuino, o al menos un miedo genuino a las consecuencias. Su esposo envió un correo separado 1 hora después, mucho más corto, simplemente disculpándose por el comportamiento de su esposa y su propio fracaso en abordarlo, prometiendo que nada como esto volvería a suceder, pidiendo una oportunidad de probar que podían ser mejores inquilinos. No respondí de inmediato. Los dejé sentarse con su ansiedad durante un par de días, no por crueldad, sino porque necesitaba tiempo para realmente pensar sobre lo que quería hacer, y también porque sentí que necesitaban entender que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a la gente terriblemente y esperar que todo vuelva a la normalidad inmediatamente, solo porque dices que lo sientes. Durante esos 2 días recibí 3 correos más de Jennifer, cada uno más desesperado que el anterior, y 2 mensajes de texto de Mark. También recibí una carta escrita a mano por correo, entregada a mi dirección de oficina, de Jennifer, que debió haber tomado algo de esfuerzo rastrear, donde entró en aún más detalle sobre lo arrepentida que estaba, cómo había sido criada mejor que eso, cómo estaba avergonzada de sí misma, cómo esperaba que pudiera encontrar en mi corazón perdonarla. La carta se sintió más genuina que los correos, tal vez porque tomar el tiempo de escribir algo a mano te obliga a realmente pensar sobre lo que estás diciendo, o tal vez porque podía ver donde su mano había temblado mientras escribía ciertas partes, donde las lágrimas habían manchado la tinta ligeramente. Finalmente respondí al tercer día con un breve correo electrónico, declarando que apreciaba sus disculpas, que estaba dispuesto a continuar la relación propietario-inquilino siempre que pudiéramos avanzar con respeto y profesionalismo mutuo, pero que esta era su única y última oportunidad. Dejé en claro que cualquier incidente futuro, cualquier indicio del comportamiento que había presenciado, resultaría en acción inmediata, y que aunque creía en segundas oportunidades, no creía en terceras oportunidades. El alivio en su respuesta fue palpable, agradeciéndome una y otra vez, prometiendo que no me arrepentiría de darles otra oportunidad, jurando que las cosas serían diferentes. ¿Y sabes qué? Las cosas fueron diferentes, dramáticamente diferentes. De repente, cada interacción era dolorosamente educada, casi incómodamente educada. El alquiler que siempre se había pagado a tiempo a través del pago automático, ahora venía acompañado de mensajes de agradecimiento. Las solicitudes de mantenimiento, que anteriormente habían sido demandas, ahora se formulaban como consultas educadas,
siempre comenzando con algo como, lamento tanto molestarte, o, sé que estás ocupado. Cuando tuve que ir a la casa para una inspección de rutina unas semanas más tarde, Jennifer me recibió en la puerta viéndose nerviosa e incómoda, ofreciéndome café, agradeciéndome por cuidar tan bien la propiedad, comentando sobre mejoras que había notado en el vecindario que estaba segura de que eran en parte debido a mis inversiones en el área. Era raro, honestamente, este cambio completo de 180 grados en su comportamiento, y al principio, no confié en él. Seguí esperando que cayera el otro zapato, que ella volviera a sus viejos patrones una vez que se sintiera segura otra vez, pero pasaron meses, y el cambio parecía mantenerse. Me encontré con ella en el supermercado otra vez, irónicamente en casi exactamente el mismo lugar donde todo había sucedido, y esta vez se veía mortificada. Comenzó a disculparse otra vez, y la detuve, y dije que no necesitábamos seguir repasándolo, que estábamos avanzando, y eso era lo que importaba. Parecía genuinamente agradecida por eso, y tuvimos una breve conversación cordial sobre cómo ella y su familia se estaban estableciendo, cómo les estaba yendo a los niños en la escuela, cortesías normales de propietario e inquilino que deberían haber sido la línea base desde el principio. Su esposo se dio el trabajo de pasar por mi oficina un día, supuestamente para dejar un cheque por alguna reparación que había hecho él mismo, aunque no le había pedido que lo hiciera, y no era su responsabilidad, pero realmente creo que quería disculparse en persona, de hombre a hombre, y expresar su agradecimiento por darles otra oportunidad. Pero aquí está lo que aprendí de toda esta experiencia, las lecciones que llevo conmigo ahora y que han cambiado fundamentalmente cómo veo el mundo y mi lugar en él. Primero, el trato que la gente te da dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Jennifer no se burló de mí porque hubiera algo realmente malo conmigo o con mi vida. Se burló de mí porque necesitaba sentirse superior, porque derribar a alguien más la hacía sentir elevada, porque estaba operando desde un lugar de su propia inseguridad y necesidad de validación de sus amigas. Esa comprensión me liberó de tomar sus palabras personalmente, aunque dolieron profundamente en el momento. Segundo, la dignidad es más poderosa que la venganza. Podría haberla destruido en ese momento en el supermercado. Podría haberla humillado frente a sus amigas de la forma en que ella intentó humillarme. Podría haberme asegurado de que todos en esa tienda supieran exactamente qué tipo de persona era ella. Pero no lo hice. Y esa restricción me dio un poder que ser cruel nunca habría dado. Tercero, cómo respondes a ser agraviado define tu carácter mucho más que cómo actúas cuando todo va bien. Cualquiera puede ser amable y profesional cuando está siendo tratado bien, pero mantener tu integridad cuando alguien te ha herido, esa es la verdadera prueba de quién eres. También aprendí algo sobre la naturaleza de la riqueza y el éxito que no había entendido completamente antes. Toda mi vida había estado construyendo, creando, logrando, pero lo había mantenido callado, lo había mantenido privado, pensando que eso era lo humilde, lo elegante. Y hay sabiduría en eso, seguro. Pero esta experiencia me enseñó que a veces el silencio puede confundirse con invisibilidad, y la invisibilidad puede convertirte en un blanco para personas que necesitan a alguien a quien menospreciar. No estoy diciendo que debería haber andado alardeando de mi éxito o llevando mis estados de cuenta bancarios en la manga, pero me di cuenta de que hay una diferencia entre confianza humilde y esconderse. Comencé a llevarme a mí mismo un poco diferente después de esto. No arrogantemente, pero con una tranquila seguridad que venía de conocer mi valor independientemente de si alguien más lo reconocía. Dejé de disculparme por ocupar espacio. Dejé de hacerme más pequeño para hacer que otros se sintieran cómodos. Dejé de tolerar la falta de respeto porque tenía miedo de parecer difícil o problemático. ¿Y sabes qué? El mundo no se acabó. De hecho, la gente comenzó a tratarme mejor en general, no porque algo sobre mí hubiera cambiado fundamentalmente, sino porque ya no estaba señalando que estaba bien tratarme mal. La relación con Jennifer y su familia se estabilizó en algo profesional y cordial, que es realmente todo lo que siempre quise desde el principio. Continuaron alquilando la casa, continuaron pagando a tiempo y cuidando la propiedad,
y yo continué siendo un propietario receptivo y justo. Nunca nos hicimos amigos, lo cual estaba bien conmigo porque no necesitaba eso, pero encontramos una forma de coexistir respetuosamente, que a veces es el mejor resultado que puedes esperar cuando una relación ha sido dañada. Ocasionalmente me pregunto si ella habla de mí con sus amigas ahora, si les ha contado la historia completa de lo que pasó, si ha aprendido algo de la experiencia más allá de simplemente no te metas con tu casero porque podrían tener más poder del que piensas. Espero que haya aprendido algo más profundo que eso, algo sobre la bondad y las suposiciones y el valor de tratar a todos con respeto básico, independientemente de su estatus percibido, pero nunca lo sabré realmente, y está bien. Su crecimiento o falta de él no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacia mi propio crecimiento, mi propia integridad, mis propias elecciones sobre el tipo de persona que quiero ser en este mundo. Esta experiencia también cambió cómo abordo mis relaciones comerciales de ahora en adelante. Soy más cuidadoso al examinar a los inquilinos, no solo sus credenciales financieras, sino tratando de tener una idea de su carácter, sus valores, cómo tratan a las personas que perciben como proveedores de servicios. Hago diferentes preguntas durante las visitas, presto atención a diferentes señales, confío más en mi instinto cuando algo se siente mal. También soy más transparente sobre mi papel desde el principio, presentándome como el propietario en lugar de esconderme detrás del título de administrador de propiedades, porque aunque todavía no alardeo de riqueza, me he dado cuenta de que ser directo sobre quién soy establece una dinámica diferente desde el principio. La mayoría de la gente responde bien al saber que están tratando directamente con el propietario. Parece inspirar más cuidado y respeto por la propiedad y la relación. Los que no responden bien, los que parecen decepcionados o molestos al enterarse de que están tratando con un individuo en lugar de una compañía de administración de propiedades sin rostro, esos son los que he aprendido a evitar, porque esa reacción me dice algo importante sobre sus expectativas y su carácter. Mi mamá tenía razón, como suele tener, sobre la importancia de elegir respuestas que se alineen con tus valores, en lugar de reacciones que se sienten bien en el momento. Estoy orgulloso de cómo manejé esta situación, orgulloso de que no dejé que la crueldad de Jennifer me convirtiera en alguien cruel, orgulloso de que encontré una manera de defenderme sin perderme en el proceso. Todavía hay momentos en los que pienso en ese día en el supermercado y siento el aguijón de esas palabras, la humillación de estar ahí parado invisible mientras alguien me destrozaba para entretenimiento. Pero esos momentos se están volviendo cada vez menos frecuentes. Me estoy curando de ello, creciendo de ello, volviéndome más fuerte y más seguro de mí mismo por ello. Y de alguna manera extraña, estoy casi agradecido de que haya sucedido, porque me enseñó cosas sobre la resiliencia y la dignidad y la naturaleza humana que tal vez nunca habría aprendido de otra manera. Me mostró quién soy cuando me ponen a prueba, cuando todo en mí quiere atacar, y me mostró que soy capaz de tomar el camino correcto incluso cuando el camino equivocado se ve realmente tentador. Si estás viendo esto y alguna vez has estado en una situación donde alguien te trató como si fueras menos que nada, donde alguien te hizo sentir pequeño e insignificante, donde alguien te usó como un peldaño para hacerse sentir más alto, quiero que sepas que su trato hacia ti no dice nada sobre tu valor. Tu valor no disminuye basándose en la incapacidad de alguien de verlo. No tienes que probarte a personas que ya han decidido malinterpretarte. No le debes a la crueldad ninguna respuesta más allá de alejarte de su presencia y continuar construyendo la vida que mereces. Y si estás en una posición donde tienes el poder de responder, de revelar, de mostrarle a alguien que han calculado severamente mal con quién están tratando, te animo a que pienses cuidadosamente sobre qué tipo de respuesta te hará sentir orgulloso de ti mismo mucho después de que el momento haya pasado. La venganza puede sentirse satisfactoria a corto plazo, pero la integridad se siente satisfactoria para siempre. Mantenerte firme no significa destruir a alguien más. Significa negarte a ser destruido tú mismo. Negarte a dejar que la fealdad de alguien más te haga feo. Negarte a comprometer tus valores porque alguien más ha comprometido los suyos. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Alguna vez has tenido que decidir entre reaccionar desde el enojo
o responder desde la integridad? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación, porque creo que todos aprendemos de las experiencias de los demás, y a veces saber que no estás solo lidiando con personas difíciles hace el viaje un poco más fácil. Entender este contenido, entender que nuestras respuestas a la crueldad nos definen mucho más que la crueldad misma define a las personas que la infligen, eso es increíblemente importante. Es una lección que puede cambiar cómo te mueves por el mundo, cómo manejas el conflicto, cómo mantienes tu sentido de ti mismo cuando otros están tratando de disminuirte. Si esta historia tocó tu corazón, si resonó con algo que has pasado o te hizo pensar sobre cómo quieres manejar situaciones difíciles en tu propia vida, por favor, deja un like en este video. Tu apoyo significa todo y me ayuda a continuar compartiendo estas historias reales, crudas y auténticas con todos ustedes. Y si quieres escuchar más historias como esta, más relatos de resiliencia y dignidad y la realidad complicada y desordenada de las relaciones humanas, asegúrate de suscribirte a Yo Lo Viví y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una subida. Esta comunidad que estamos construyendo aquí es especial, y estoy muy agradecido de tenerte como parte de ella. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí y recuerda, tu valor no está determinado por cómo otros te tratan, está determinado por cómo te tratas a ti mismo y a los demás, especialmente cuando sería más fácil no hacerlo. Cuídense, y nos vemos en la próxima historia.